there came a sound from heaven as a Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, Lauren Larson, el doctor David Watts, Paris Reagan, y también mañana, no es mañana, sino pasado mañana, ¿no? El jueves, en 2 días. Pasado mañana estaremos en el Bibliatón. Y bueno, esperamos cumplir con Brasil en esta ocasión. 17,026 Biblias tenemos que recaudar. Y usted puede distribuir 10 millones de Biblias en Brasil y todavía no abarcar todo. Bolivia, 12,500 Biblias. Colombia, 10,850. Uganda, 25,000. Y yo creo que es, y bueno, yo estoy seguro que otros me pueden contradecir, pero yo creo que es el mayor esfuerzo de misiones en el mundo hoy día. Y es la única distribución de Biblias que es una Biblia de estudio. Y le doy gracias a Dios por todas las Biblias que se distribuyen, ¿no? Le doy gracias a Dios por eso. Pero hasta donde sé, no, la nuestra es la única Biblia de estudio que se está distribuyendo y por eso creo que se está demandando tanto, se está solicitando tanto, porque es la Biblia que ayuda a la persona. Si usted no entiende lo que está leyendo, entonces, bueno, no es de beneficio a usted como es obvio, ¿no? Entonces, nuestra Biblia le ayudará a entender lo que está leyendo. Y recuerdo a un hombre que en una ocasión estábamos distribuyendo Biblias y él se acercó y en un tiempo del receso durante la actividad, él estaba enseñando el libro de Apocalipsis. Y él dijo, Señor, yo no conozco nada del libro del Apocalipsis, yo no sé qué decir, tienes que ayudarme para hacer eso bien, porque él quería enseñarle a su iglesia sobre ese tema de Apocalipsis. Casualmente entonces se sentó, abre la Biblia de estudio del expositor en el libro de Apocalipsis y allí estaban las notas explicando versículo tras versículo, capítulo tras capítulo y pensó, Señor, has contestado mi oración rápido el día de hoy. Y así que ore usted por lo que el Señor quiere que usted haga. Realmente quiero reiterarlo una vez más. Yo quiero que usted entienda que este es el esfuerzo de misiones más importante en el mundo. Y yo tengo parcialidad, tiene que entender eso, pero sí lo creo así. Lo creo así. La palabra de Dios es tan absolutamente necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Realmente yo nunca me canso de estudiar la Biblia. Nunca, nunca. Y le doy gracias a Dios por permitirnos hacer esto. Cuando estábamos preparando esta Biblia, yo nunca soñé, nunca pasó por mi mente que el Señor la llevaría a todo el mundo. Hoy en día, y no estamos lejos de 4 millones de Biblias distribuidas. Nunca pasó por mi mente, yo nunca pensé en tal cosa. Nunca pensé yo que el Señor iba a hacer tal cosa, pero estoy agradecido que Él lo ha hecho y me siento honrado en que Él lo haya hecho. Y le doy gracias a usted por ayudarnos a hacer lo que Dios ha dicho que haga. Y actualmente acabamos de terminar la traducción en la Biblia vietnamés y la tenemos. ¿Cuál es la otra? La otra nación que mencionamos. El idioma Hmong. Algo así. Bueno, ambas traducciones se han terminado ya y están preparando todo para prepararse para la impresión y le doy gracias a Dios por eso. Así que estén orando para que Dios use esa Biblia para empezar un mover del espíritu en la gran nación de Vietnam. Y realmente es un milagro. Es un milagro y tengo que darle crédito a Dave Reber
por iniciar esto y lo que se está llevando a cabo, porque él tiene realmente tiene una relación con el presidente de esa nación. Así que debemos de empezar a imprimir muy pronto, muy, muy pronto. Será el Nuevo Testamento primero y, y bueno, no estoy seguro si estará en ambos idiomas a la vez o solamente vietnamés, pero de todas maneras estemos orando sobre ese proyecto. Bien, caballeros, ¿tenemos algún anuncio que compartir? Nada por ahora. Doctor Watts. Sí, señor, rápidamente, 11 de febrero, originalmente iba a estar en Abbeville, Louisiana, en Cross Point Church, pero vamos a reprogramarlo para el 16 de abril, mientras que el pastor Kenny Fleming y su equipo se van a Pakistán, tuvieron que posponer las cosas hasta abril, pero en abril estaré en Dickinson's, Texas, en Dominion's Church, predicando servicios 9 a.m. y 11 a.m. Esperamos verlos a todos en esa área. Muy bien, alabado el Señor. Paris. Sí, señor, voy a estar con el pastor LJ y Cynthia Hoots este fin de semana, comenzando el sábado a las 6 p.m. Y esto es McCrory, First Assembly of God en McCrory, Arkansas. Un servicio a las 6 p.m. Sábado en la tarde y a las 10:30 el domingo. Nos encantaría que todos estuvieran y fueran parte de esto. Y también al final del mes, 25 y 26 de febrero, voy a estar en Katy, Oklahoma, en Betts Ministries con el pastor Daryl Coffey. Tendremos un servicio el sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m. Y también terminaremos el domingo a la 1:30 p.m. Si están cerca de esta área en Kenny, Oklahoma, nos encantaría tenerlos con nosotros a finales de febrero. Paris, tu mensaje el domingo en la noche fue absolutamente fenomenal, excelente. Gracias. Gloria a Dios. Sentimos la presencia del Señor fuertemente cuando estabas contando la historia de esa sanidad milagrosa, sí. ¿no? Y gracias a Dios por eso, y gracias a Dios por los servicios que tuvieron la semana pasada, ¿no? Sí. Y gracias a Dios por ello. Y permítame decirle cualquiera de estos predicadores, en serio, que llegue a su área, usted no se quiere perder el servicio, serán bendecidos. Dave, No hasta finales de marzo. muy bien. John, Nada por ahora. bien. Doctor Dupree, No, pero estaba pensando que cuando Dave estaba hablando de ir a Abbeville, ese pastor va para Pakistán. Ahí necesitamos orar por ellos porque recientemente esta semana hubo un bombardeo en Pakistán, en una mezquita. El último relato fue de que 42 personas así murieron. es. Así que no queremos que algo así prevenga que la Biblia sea Así distribuida. es, así es. Bueno, esas Biblias, ¿cuándo se van a En distribuir? febrero, sí, Rápidamente. señor. Bueno, pero actualmente están siendo Sí, transportadas señor. ahora, ¿no? Así que tenemos que orar. Esto es un milagro, realmente que las Biblias se distribuyan en esa nación, en Pakistán, ¿no? Y estemos orando para que Satanás no detenga esa obra, que no pueda parar lo que Dios quiere hacer allí, porque no dudo que todas las cosas que está haciendo ahora es para ese propósito, de tener esas Biblias, de que se distribuyan. ¿Cuántas van a ser distribuidas? 12,500. Van a haber 12,500 Biblias en Excelente, Pakistán, excelente. en un contenedor completo y lleno. Así que es un esfuerzo tremendo y una gran oportunidad para Pakistán. La Asociación Bíblica de Pakistán les dio la luz verde de llegar, de entrar y previamente solamente podían llevar 2 bolsas de 50 libras, así que empacaban todo en una y traían Biblias en la otra y también llevaban flash drives que tenían la Biblia de manera digital, pero esta es la primera vez en la que pueden entrar un contenedor completo lleno de Biblias de estudio del expositor. Y Eso eso es fue pagado el año excelente. pasado en uno de los bibliatones, así que eso es Muy por bien. causa de nuestra audiencia que pueden tener este alcance. Estamos hablando de no saber de otra distribución bíblica,
Yo sí conozco de un estudio bíblico y distribución bíblica en el mundo, pero no a este punto que de 20,000 a 40,000 Biblias se distribuyan cada mes desde este ministerio. Yo no conozco a ninguna otra persona que pueda llegar a acercarse a esa cantidad y yo sé que, bueno, varía entre 35 y 40,000 al mes, pero solo imagínense cuántas personas, pastores Mm, y trabajadores están recibiendo estas Biblias en sus manos con toda esta información y que así los pastores que no pueden tener una instrucción bíblica, pero ahora así pueden es. tener esta Biblia y poder comenzar a enseñar y predicar y una Biblia que sea completamente pentecostal y una Biblia que esté enfocada en el mensaje de la cruz. Yo no creo que exista ninguna herramienta como esta en todo el mundo. Y yo no conozco la que acabas de mencionar tampoco, pero si es doctrina correcta, yo le doy gracias a Dios por ella, ¿no? Es una gran Biblia, un gran grupo de personas, una Biblia pentecostal de estudio, pero no está a la altura de lo que nosotros hacemos aquí cada mes. Le llaman ellos la Biblia The Fire Bible, pero la conozco, estoy familiarizado, hay proyectos de distribución, le doy gracias a Dios por eso. Están haciendo una gran obra, pero no conozco a nadie que esté haciendo ese tipo de operación. Alguien dijo que mientras la palabra de Dios sea la mayor exportación de esta nación, el talón de soldados invasores nunca caminarán sobre la tierra americana. Y yo eso lo creo. Lo creo que mientras la palabra de Dios sea la mayor exportación de esta nación, el talón de soldados de otras naciones no caminarán sobre esta tierra americana. Y Dios ayúdanos, ¿no? Que la gente nunca tome poder o control y detengan la distribución de la palabra de Dios. Satanás quisiera hacer eso, pero yo estoy creyendo que con sus oraciones, su consagración, él no pueda, el enemigo no pueda robar, matar y destruir en esa capacidad. Muy bien, Dave, el versículo 8 en el capítulo 4 de Gálatas. Sin embargo, no conociendo a Dios, Se refiere al estado de la persona antes de ser redimido. sirviendo a los que no son esclavos. Permítame volver a la primera frase, aunque ya lo tratamos en la previa programación. Yo no puedo imaginar, dice sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios. No imagino yo estar en un estado donde no conozco al Señor. Realmente creo que eso es lo más horrible que puede suceder en la vida de la persona, no conocer al Señor Jesucristo. Allí cuando dice conociendo o conocer al Señor en salvación, en el bautismo con el Espíritu Santo, conocerlo en el poder de Dios, conocerlo en la respuesta a la oración, que tenemos a alguien a quien podemos ir Así es. en cualquier momento, cualquier sea el problema. Alguien mega poderoso. Pero eso es la mayoría de gente. Sí, así vive la mayoría de las personas. No conocen a Dios No. y, y realmente no puedo yo imaginar una vida así, una vida caminando sin conocer al Señor Jesucristo. Estos Gálatas conocían al Señor. La palabra que utiliza para conocer es gnoskos y hay un conocimiento práctico de Dios. Ellos estaban familiarizados, así que ellos, utilizando este término, ellos debieron ser más responsables de entender que aquel que no entiende ni conoce. Estamos hablando de Biblias y distribución de miles y miles. Ellos no tenían impresoras en aquel momento, 2000 años atrás. Y la única manera que tenían la Biblia era alguien que a mano la Así es. transcribió, ¿no, doctor Dupree? Correcto, sí, Tenían que cubrirla, copiarla a mano, y era algo bastante costoso el correcto. poder lograr que la gente hiciera eso. Así que Los judíos tenían un sistema en el que a ellos a personas se les eh, podía contratar para poder hacer la obra, escribas. pues se les daba el privilegio. Una vez más, el sistema numérico del hebreo es muy claro y así es como ellos escribían numéricamente. Eran letras, pero cada letra representaba algo, así que sabían cómo copiar para poder tener una traducción concisa. Eso era Eso era algo muy, muy costoso, si sí, lo sí, era muy entiendo caro. correctamente.
Era algo muy costoso el tener una copia. Primordialmente permanecían en las sinagogas, ¿no? Sí, así es. Aún después en la traducción con la copia, si ellos cometían un error, tenían que destruir todo y Hacerlo de comenzar nuevo. desde el principio. Bien. No No, fue hasta el tiempo en el que pasaron de William Tyndale hasta que Martín Lutero llegó la invención de la imprenta Gutenberg, que fue cuando la Biblia pudo ser distribuida de una manera masiva. La imprenta Gutenberg cambió al mundo y fue una de las cosas más importantes jamás hasta ese punto, porque como usted dijo, no podía, el hombre común no tenía la Biblia en su propio lenguaje o idioma. John Wycliffe, él quería traducir la Biblia eh, a- al inglés y después William Tyndale la tradujo una vez más y él dijo que quería asegurarse de que el campesino más pobre de Inglaterra conociera más escritura que el papa y el sacerdote y mataron a William Tyndale en la hoguera por traducir la Biblia a inglés, pero eso preparó la escena para que después llegara Lutero y después él tradujo la Biblia al alemán, porque hasta ese momento todo estaba en latín, solamente el sacerdote podía leer la Biblia y ellos decían que era lo que la Biblia decía, manipulando, controlando todo, y la persona común y corriente pagaba penitencias y pagaba para sacar a sus seres amados del purgatorio y esta gente pobre estaba muriendo sin comer porque ellos les decían, si nos dan tanto dinero, sacaremos a su madre, padre o quien sea del purgatorio. Y así es como sí, ellos sí. controlaban a todo el mundo. Entonces la Biblia, o más bien la imprenta Gutenberg, fue la manera como se dispensó información de una manera masiva. Y bueno, la imprenta Biblia, o perdón, la última copia de la Biblia Gutenberg, que fue una última copia completa vendida en una subasta en la Universidad de Texas, yo la pude ver, es una Biblia hermosa, un libro hermoso, pero literalmente cambió a todo el mundo. Entonces tuvieron que, Así miren, es, así tener es. la Biblia en su propio idioma es algo que nosotros tomamos a la ligera demasiado. El hecho de que nosotros en mi estante, copias físicas, tal vez tengo yo 20 Biblias de diferentes traducciones. En mi teléfono tengo acceso a, no sé, 50 Biblias o más. Entonces nosotros no podemos tomar eso porque entonces esta gente allá en Vietnam, el pueblo Hmong, ellos apenas van a recibir esto traducido a su idioma. Y eso es es algo gigantesco y demasiado a menudo lo tomamos por sentado. Hay gente que no abrimos la Biblia, no la leemos diariamente. Los cristianos solo vienen a la iglesia o la traen con ellos, pero no la leen, no la cuidan. ¿Cuánta gente ha muerto solo por traducirla al idioma que la persona común pueda Así leer? es, Jamás así podemos es. tomar eso por sentado. Nosotros compramos, bueno, ya han pasado 35, 40 años atrás, nosotros compramos una Biblia de estas y nos costó Oh, una presa, costaba $1,000,000 el hacerlo. Y le doy gracias al Señor por el avance de la civilización, sobre todo que lo ha hecho posible que la palabra de Dios pueda ser común. Y no me refiero a eso en una manera negativa, pero que sea esparcida y llevada al corazón y la vida de todo aquel que la quiere recibir en esta nación. No es así en toda nación, ¿no? Pero sí en esta nación americana. hermano Swagger, quisiera tomar una tangente con respecto a la presencia de la Biblia. Esto prueba, sin lugar a duda, el poder del Espíritu Santo y su obra, su trabajo en los creyentes nacidos de nuevo en los primeros 1500 años de la iglesia, con solo un poco de enseñanza y una introducción a Cristo que se puede ser en 3 semanas mientras Pablo viajaba en diferentes áreas donde él plantaba iglesias. Esta gente escuchaba la palabra, aceptaba a Cristo y eran transformados a la imagen de Cristo. Ellos no tenían una Biblia. Gordon Fee dijo que el Espíritu Santo en la edad del Espíritu Santo para el creyente nacido de nuevo realmente reemplazó la Torá. La Torá era la ley de los judíos y era desde la mañana hasta la tarde, desde la mañana hasta la tarde. Todo lo que hacían se basaba
en la ley, así que a ellos se les enseñaba eso desde el primer día. Esos gentiles de los que estamos hablando no tenían ningún entrenamiento ni instrucción en lo absoluto, aparte de las pocas semanas que hubieran tenido con el apóstol Pablo. Sin embargo, a través del poder de la cruz y el poder del Espíritu Santo, esta gente fue transformada a la imagen de Cristo sin una Biblia. Y yo solo estoy tratando de señalar que sí somos presentados a Cristo propiamente cuando, miren, cuando Pablo llegó a los Gálatas y les dijo, yo estoy maravillado de cuán pronto hayáis sido removido de aquel que os trajo a la gracia, o que os trajo, sí, a la gracia de Cristo. Ese poder, esa persona, y estoy hablando yo de la experiencia del nacer de nuevo, no del bautismo en el Espíritu Santo. Ese poder para entender qué era lo que Dios quería, escuchar de Dios, aprender de Dios, es mucho mayor de lo que nosotros pensamos muchas veces. Y ese es el poder disponible aquí en esta época, en la época y edad del Espíritu. Cuando uno puede acoplar el estudio bíblico con eso, ahora tenemos las dos salvaguardas que Dios nos ha dado. Pero solo quiero señalar que por los primeros 1500 años de la iglesia, cosas magníficas se hicieron en la vida de gente que nunca había leído una Biblia, que Así nunca había es, visto una así Biblia. Y eso es. nos muestra la efectividad de la obra del Espíritu Santo cuando se le da la libertad en la vida y en el corazón. Pero ahora pensemos en el idioma Hmong, por ejemplo. Yo no sé si esas personas tienen aún un Nuevo Testamento ahora mismo, actualmente, pero pensemos, y Dave me dijo cuando nosotros nos embarcamos en este esfuerzo en Vietnam, eh, él me dijo que nunca habían tenido una Biblia de estudio. Correcto, sí. Y cuando él llegó a la oficina y él ya había visto la Biblia de estudio del expositor, pensó, esto es lo que necesitamos, no es tan complicado que no lo puedan entender, Correcto. es simple, al punto donde puedan entenderlo. ¿Me puedes ayudar a distribuir esto, hermano Swagger? Le Sí. dije, sí, claro que sí. Bueno, yo fui salvo leyendo una Biblia, así que no estoy denigrando eso, ni estoy diciendo que no debemos tenerlo, pero solamente estoy señalando y tratando de señalar qué es lo que el Espíritu Santo nada más pudo hacer en los primeros 1500 años de la iglesia. Eso es el cristianismo normal, eso es sobrenatural. Y cuando usted calla su voz, que es lo que sucedió por el intento de mezclar el judaísmo con esta obra sobrenatural de la salvación, usted calla la voz del Espíritu Santo y se convierte en elementos rudimentarios, literalmente espíritus demoníacos que tratan de llevarlos y dirigirlos, alejándolos de Cristo. Y esa conexión con el Espíritu Santo realmente era lo único que la iglesia primitiva, los primeros siglos de la iglesia tuvieron para enseñar y guiar. Él los guiará a toda la Toda verdad. verdad. Se dice que cuando Pablo escribió sus epístolas, y sería lo mismo para Pedro, Juan, etcétera, que ellos fueron copiados constantemente. Ciertamente, pero fíjense en el número de personas que jamás habrían visto toda una Biblia, sino solamente una porción. Veamos lo que dice el nuevo pacto. El Señor dice que Él pondría su ley en su interior, las escribiría en Sí, sus corazones. Y esa palabra que se implica allí para poner y escribir, la idea es que Él va a escribir allí dentro, quiere decir que va a grabar. Hoy en día, nosotros, uno tenía anteriormente un fonógrafo o tenemos un CD o una grabación y escuchamos una grabación. Ahora podemos escuchar lo que escuchamos, ¿no? Dios cuando habla a la persona en el nuevo pacto da testimonio a ese individuo de lo que ya fue escrito. Así que cuando lo escuchan como creyente, esa verdad debe de dar testimonio a esa persona, grabando lo que fue escrito por el Señor en sus corazones y lo puso en su interior, ¿no? Por eso tiene ese significado y la idea de que Dios causa un camino, pero también significa poner adentro. Y por eso lo dijo de esa manera. Cuando nacemos de nuevo, por la obra del Espíritu Santo y esa regeneración, Dios pone en nosotros su palabra, cobra vida a través de la predicación y la enseñanza de la palabra y da testimonio de que es verdad y podemos edificar sobre esa verdad. sí, Así que yo creo que un nuevo cristiano
Inmediatamente cuando es salvo, cuando yo fui salvo en aquel momento, inmediatamente yo sabía todas las cosas que estaban mal en mi vida. Inmediatamente yo lo Le podía tomó todo el ver. día para listarlo, ¿verdad? Bueno, no fue tanto. Hay algunos que les tomó una semana, pero a mí solamente todo el día. Inmediatamente yo empecé a notar esas diferencias. Sabía lo que era correcto y lo que no. Sentí ese deseo de buscar al Señor. Yo quería edificar sobre esa experiencia. Cuando leen el libro de Deuteronomio, En el Nuevo Testamento, eso es la recapitulación de la ley y todas las cosas que Dios le había entregado a Moisés, la hubiese escrito y él tenía sí, que leérsela al pueblo, al bueno, punto donde podían entenderlo y escucharlo. el rey debía hacerlo 2 veces. La responsabilidad del rey, del líder, era venir y profetizar en Deuteronomio 17, mientras todo el pueblo debía escribir la ley por sí misma. El rey debía hacerlo una segunda vez cuando mostraba o cuando llegaba a su posición mostrando que él estaba más entendido en las cosas de Dios, Responsable ante la responsable ante la ley. ley, sí. Pero bajo el nuevo pacto, la palabra, y esto a veces se malentiende, se aplica erróneamente en Jeremías 31, lo que usted acaba de citar, las leyes que Dios escribe en el corazón no son las leyes de Moisés. No, Ese es el esta es la nuevo ley del pacto, nuevo lo que él pacto. escribe, la ley de Cristo. Así es. Literalmente le llama a este pacto que él va a crear con el nuevo pacto, con la gente del nuevo pacto, no como el pacto que hizo con Exactamente, Abraham. No es la ley exacto, mosaica que está escribiendo en el corazón de personas, pero es un contrato, como se ha dicho anteriormente, y eso en muchas maneras se compara a muchas de las cosas absolutamente. que encontramos, Es un pero nuevo es una pacto. ley del nuevo pacto. Y esto es realmente importante porque Él no vuelve a reinjertar la ley mosaica. Tenemos un nuevo pacto, tenemos un nuevo mediador y su voz, aún Moisés en la ley dijo que más nos vale escucharlo a Él porque si no, vamos a ser destruidos. Dios nos destruirá. Jesús es el último, es la última revelación. Dios a través de diferentes maneras habló a nosotros en estos últimos días y Él nos ha hablado a través de su Hijo. Y el Espíritu es dado para llevar lo que es de Dios y lo que es de Cristo e implantarlo en la vida y en el corazón del nuevo creyente. Ese es el nuevo pacto, ese es el poder del Espíritu Santo, esa es la edad del Espíritu que vino como resultado de lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero como dije, ellos copiaron las epístolas de Pablo a todos los individuos que escribieron la palabra de Dios. Y yo tengo toda confianza de que cualquier persona que podía comprarla, la compró. La gente, como dijo Loren, la gente tenía un hambre de conocer a Dios, tenían un hambre de escuchar a Dios a través de los hechos. Cuando Pedro habló, recuerden que él habló tanto una noche que un joven se cayó de la ventana y murió, o por la ventana. Pablo tuvo que bajar y orar por él y lo resucitó Dios y regresó a Así es, predicar así es. con muchas energías. Todo el día. Miren, recuerden también cuando Esdras estaba reedificando el templo, encontraron una copia Sí. y edificaron una plataforma y tenían a todos los ancianos parados junto con Esdras y él estuvo ahí parado y la gente estuvo ahí diariamente solo para escuchar la palabra de Dios. La gente el día de hoy en Estados Unidos se ha hecho se ha acostumbrado tanto, la Así tomamos por es, así sentado. es. Tenemos que conmover esa hambre para conocer a Dios mejor a través de la palabra de Dios. Pero eso viene a través de la predicación del Amén, así Evangelio, la es. verdad del Evangelio. Lo que reciben hoy no es la verdad del Evangelio, no es el fundamento del Evangelio, que es Cristo y este crucificado. Amén. Una de las razones por las cuales la falsa doctrina avanza tanto es que la gente no conoce la No palabra de conocen la Dios diferencia. y ellos aceptan lo que se está diciendo si les agrada, Así o es. sea como sea, ¿no? Y esta es la tragedia, es que no conocen la palabra de Dios. Es la razón por la cual ustedes saben, hay muchos que dicen, bueno, el primer problema es que no lo entiendo. Bueno, tenga la Biblia de estudio del expositor y eso le ayudará a entender. Y el poder del Espíritu Santo le ayudará a interpretar la Oh, escritura. definitivamente. Porque la escritura es el perito arquitecto, el Espíritu Santo, cuando usted fue salvo, pues estoy de acuerdo yo que uno sí conocía la diferencia entre el bien y el mal, uno conoció la convicción del Espíritu Santo,
pero aún necesitábamos ser discipulados, entrar a la palabra y leer la escritura viva. Pero yo sí creo, como usted dijo, y como en Efesios, era considerado una carta circular y no fue escrita solamente para ellos, sino que estuvieron llevándola a diferentes iglesias. Yo entiendo qué es lo que usted está diciendo, simplemente que no quiero denigrar la importancia de tener la palabra de Dios en las manos de la gente. Mm, No, no, bueno, no, nadie está tratando de nadie, hacer eso. Sí, para mm, nada estoy diciendo eso. Pero si ignoramos el hecho de que la voz del Espíritu Santo fue el primer maestro, no la palabra escrita durante los primeros 1500 años de la iglesia, es un error y debemos estar estáticos, estar emocionadísimos por esa verdad que todo creyente nacido de nuevo tiene a ese perito arquitecto dentro de ellos. Uno de mis profesores dijo una vez que si tenemos al maestro, ¿cómo es que nosotros somos tan inútiles, estúpidos? ¿Por qué? Porque no aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, lo bloqueamos. Los Gálatas estaban limitando la voz del Espíritu Santo, moviéndose, alejándose de la verdad que ellos conocían y ahora estamos llegando a elementos rudimentarios que están dando mensajes equivocados y cuando la fuente de información primordialmente es la voz del Espíritu Santo y uno cierra la gracia de Dios, uno tiene muchos problemas. Primera de Juan capítulo 2 da evidencia de lo que Lauren acaba de decir. En el versículo 26 dice, esto les escribo sobre aquellos que les seducen, pero la unción que han recibido de él está en ustedes y no necesitan que ningún hombre les enseñe, pero esto es verdad, no es mentira. Así como les he enseñado, permanecerán en él. Él no está negando el Para llamado o la nada. palabra de Dios o la lectura de la palabra, pero sí aquellos que nos seducen, el Espíritu Santo nos da una evidencia para identificar lo que es correcto y lo que no. Correcto. Las promesas de Cristo en Juan 14, 15 y 16 son tantas, pero una vez más, cuando Él venga, hablando de la edad del Espíritu, cuando Él venga, Él los llevará a toda la verdad. Cuando Él venga, Él tomará lo mío y los mostrará a vosotros. En Jeremías 31, quería leerlo para darle a la gente que tengan una base. Cuando vemos en el versículo 31 al 34, es el fundamento de lo que hablamos. Dice, he aquí venir los días, dice Jehová, en cuando haré un pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, no como el pacto que es un muy importante, no de acuerdo a un pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ese pacto que rompieron, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazón, y la escribiré en su corazón. Yo seré por Dios y ellos me serán mi pueblo. Conocerán al Señor después, todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, dice Jehová, y yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Es exactamente lo que hemos dicho esta mañana acá. Hubo un nuevo pacto que Dios iba a iniciar en el momento que el creyente pecador entrega su vida y corazón a Jesucristo. Él inmediatamente es bautizado en Cristo, él está sepultado con él y literalmente es puesto en muerte. Entonces hay un nuevo hombre que se levanta en Cristo y ese nuevo hombre, si vamos a Ezequiel, creo que 36, Sí, allí aprendemos lo que sucede con ese nuevo hombre. Había un corazón que fue removido de él y un corazón de carne se puso en él. Un antiguo espíritu se sacó de él y uno se puso ahí. Entonces yo creo que Dios también dijo, les daré otro espíritu. Y aprendemos del Nuevo Testamento que ese es el espíritu del Dios viviente. Así que Dios nos da un corazón nuevo, un nuevo espíritu y pone un nuevo espíritu en nosotros. Y cuando vemos esto, Jeremías 31, aprendemos en ese espíritu que Él pone en nosotros, empieza a escribir la ley de Dios. Y eso no está de acuerdo al pacto que Él hizo con el pueblo de Israel, con Moisés en el monte Sinaí, sino de acuerdo al nuevo pacto que Él establece en la persona de Jesucristo. Y ahora, cada hombre, el más pequeño y el más grande, cada hombre tiene esa ley escrita en el interior y saben cómo vivir para Dios. Ahora, hay ocasiones cuando cosas suceden como vemos aquí en Gálatas, donde algo nuevo es introducido al pueblo de Dios, que no se alinea a lo que el Espíritu de Dios escribió en sus corazones.
y allí es cuando necesitamos enseñanza a la Biblia, los 5 ministerios que vengan y nos digan, hemos puesto el enfoque en algo que no debimos y tenemos que corregir ese enfoque y ponerlo de vuelta en Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para que el Espíritu Santo continúe haciendo esa obra dentro del creyente. Y yo quería pues tratar de darnos ese Sí. fundamento de lo que hemos estado hablando. Hay mucha falta de discernimiento en el cuerpo de Cristo. La gente depende de alguien más para hacer mis estudios por mí. Y yo no puedo hacer eso. Yo tengo que saber la palabra de Dios Así para que es. cuando algo que no sea correcto venga, yo sé por causa del Espíritu que está obrando en mí. Muy interesante esto. Es una combinación, no es una cosa o la otra, no es lo que quiero Claro, presentar, claro. es una combinación de las dos, pero solo dense cuenta del poder de esa experiencia del nacer de nuevo. Ese mismo pasaje en Ezequiel 36, 25 al 27 dice que cuando el Espíritu de Dios entra al creyente nuevo, a la nueva criatura, causará que ellos anden en mis juicios y guarden mis estatutos. Así que la misma entrada del Espíritu Santo, la experiencia del nacer de nuevo, si ese creyente es sensible a él y lo sigue, que no es algo automático, el poder del Espíritu Santo ahora estará allí para liderarnos, guiarnos, dirigirnos y empoderarnos para vivir la vida cristiana. Sin él no es el nuevo pacto. Bien, mientras estamos en el tema, y esto es un tema que realmente no termina, lo que voy a tratar, las traducciones. Satanás, yo creo que hoy está haciendo su mayor esfuerzo al imprimir esos libros que no son Biblias, pero que les llaman Biblias y no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué sucede con estas cosas? El pueblo no se va a ayudar haciendo eso de ninguna manera. Hay Biblias que son llamadas en parafrasis, queriendo decir que son las opiniones de alguien más, son exegéticas, leen Ujú. de la doctrina lo que ellos quieren decir en vez de una palabra de traducción, palabra por palabra. Hay algo que el doctor Yunara presentó hace muchos años y se ha utilizado en la historia, la equivalencia dinámica, tratando de sacar el pensamiento de la traducción de algo y registrarse de esa manera. La NBI o NIV fue traducida de esa misma manera en el Nuevo Testamento para esa traducción. Apropiadamente no es lo peor del mundo, pero el día de hoy tenemos a gente que escribe sus opiniones acerca de la palabra y lo hace más comentario que una traducción. Así que yo no puedo llamar a esas parafrasis Biblias, aunque sí caen eh, bajo ese género. Como A la eso me Biblia The Message refiero. en inglés es una Biblia que él quería, que el autor quiso presentarle a sus hijos, pero eso cambia y manipula la palabra de Dios y la reinterpreta y hay una diferencia. Si ellos simplemente hubiesen llamado esas cosas comentarios, tal Hubiera vez sido hubiese mejor. sido un comentario malo, ¿no? Pero mucho menos peligroso que Exacto. llamarle una traducción. Al llamarle así encontramos muchos problemas porque no es lo que son. La Biblia The Passion fue traducida citando, o bueno, Sí. citada por una persona diciendo que ángeles le dieron a él revelaciones especiales de la escritura y él tomó el arameo del quinto siglo y regresó al griego del segundo siglo que no tiene nada de sentido. Y realmente es una intercalación o bueno, es una o más bien, vino a injertar diferentes cosas, pero cualquier traducción que no se haga por un comité de personas no es una traducción fidedigna del griego al inglés o al hebreo, al arameo y al inglés, porque una persona puede tener su propia parcialidad y propias cosas que quieran, Ujú. bueno, dejar allí. Así que es muy importante, como dijo John, el concepto de la equivalencia dinámica y la equivalencia formal. Así que no hay ningún idioma que pueda compararse palabra con palabra con quien lo recibe, pero uno tiene que acercarse lo más posible a la equivalencia, lo más que se pueda. Muy importante eso. Lo Muy dinámico, importante. aunque la equivalencia formal es palabra por palabra, la equivalencia dinámica es pensamiento por pensamiento. El problema es el pensamiento de qué persona. En la Biblia de Passion, esta es una Biblia con la que yo tengo mucha contienda porque
El escritor en diferentes lugares dice que esto es insinuado por el contexto, pero no es insinuado por el contexto, sino que se insinúa por su interpretación del contexto. Entonces, él pone ahí cosas que no están en el texto y no hay una traducción bíblica, una técnica en la que tomemos un griego del segundo siglo para compararlo con el arameo del quinto siglo. No tiene sentido. Pero él dice que el énfasis en el arameo es una dirección moderna en la traducción bíblica y no es algo que miren, yo no pudiera aprobar ni aconsejar la Biblia, The Passion or The Message. Estas son más unas parafrasis y yo siento como que Eugene Peterson, que realmente lo hizo como una parafrasis, pero The Passion dice ser una traducción, así que eso sería algo que yo jamás recomendaría. Es ciertamente algo muy importantísimo. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Estábamos hablando hablando o tratando el tema de distintas traducciones. Y yo, bueno, permanezco leyendo la Biblia en inglés King James y en español Reina Valera o textual expositora. Y reconozco que hay muchas buenas traducciones, pero yo permanezco en la versión inglés King James. La razón es porque tal vez es un poco celoso que soy de ella. Hay muchas personas que ya han sido salvas, bautizadas con el Espíritu Santo, sanadas por el poder de Dios a través de esta traducción, más que todas las otras en conjunto, y eso a mí me gusta. Y la prueba está en el resultado. Alguien dice, bueno, esa es una manera bastante concreta de verlo. Eso dice lo que estoy tratando de expresar. Bueno, sí hay una ventaja, porque tiene aquí Es muchísimo la tiempo. razón por la cual él no sabe nada, porque él está leyendo otra cosa. Yo predico de la Biblia King James, probablemente siempre lo he hecho, Ahora está corrigiendo. pero estudio de diferentes traducciones, siempre lo he hecho. Yo no soy un erudito griego ni hebreo. Y si usted va a detallar un pasaje correctamente, eso sería lo mejor, poder tomar un pasaje y crear la propia traducción de todo eso, del hebreo y el griego, y eso es una práctica hermenéutica normal, si usted puede. La segunda táctica o técnica más efectiva es tomar la versión King James y compararla con una variedad de traducciones palabra por palabra. Yo sé, conozco la fuente de la casa editorial y también buenas traducciones. Tal vez esto es un poco diferente, pero entiendo que son un 99.9% de cercanía entre una y la otra. En otras palabras, hay acuerdo en el texto entre una y la otra. Cuando no hay un acuerdo entre el texto, la mayoría de la gente que no entiende la obra de traducción y las diferentes opciones de las fuentes, que son los manuscritos, se enoja la gente porque dice, bueno, algo ha quedado fuera. Bueno, no estaba en el manuscrito original. No fue hecho con propósito, simplemente no se tradujo porque no existía en ese manuscrito. Y desde los 1880, cuando Westcott y Hort comenzaron a escoger diferentes manuscritos, de hecho, tenemos el argumento de la crítica textual, que es cuál es el mejor manuscrito. Bueno, yo no soy calificado para eso. Yo no puedo, yo he tomado 3 semestres de griego, así que yo soy extremadamente peligroso. Y yo no lo trabajo todos los días. Yo tomé esa decisión hace muchos años. Así que la variedad de traducciones, entendiendo la fuente, entendiendo la dirección es muy importante, entendiendo la equivalencia formal y la equivalencia dinámica es muy importante también. Pero toda traducción, incluyendo la King James, tan dinámica, bueno, tiene esta dinámica, equivalencia dinámica, y algunos de ellos fue por la preferencia de los traductores. Por ejemplo, en Romanos 6:6 o en Romanos 6, Pablo utilizó el término una y otra vez, Dios no lo quiera, de ninguna manera, y eso no está en la traducción.
la traducción realmente dice que jamás suceda o nunca se le ocurre ese pensamiento, si lo tradujéramos literalmente, pero los traductores escogieron de ninguna manera porque muestra el énfasis. Ahora, esa fue una equivalencia Ujú. dinámica de la traducción y está en la King James. Entonces, la equivalencia dinámica en sí mismo, solamente por sí sola, no es algo malo, tiene que existir por causa de la incapacidad de traducir un idioma a otro idioma, palabra por palabra. Cuando usted está traduciendo con un intérprete, el español no se alinea palabra por palabra con el inglés. Así Si ellos que tienen que escuchar, terminar la oración para que ellos puedan traducir esa oración gramáticamente correcta porque está en un orden diferente, es diferente todo eso. quiero decir rápidamente que anteriormente no estaba en desacuerdo con ustedes, porque yo creo que es importante cuando hablamos del Espíritu Santo, que le habla, que le guía, y que tenemos que enfatizar al Espíritu Santo en la interpretación Absolutamente. bíblica, porque definitivamente yo creo realmente en las herramientas de estudio, uso comentarios, léxicos, todo. yo, Claro, yo sí. veo lo que la gente ha escrito, veo la diferencia, las distintas traducciones, pero realmente el Espíritu Santo ilumina esta palabra y brinca de la página y le da esa interpretación. Cuando usted escucha la voz del Espíritu Santo, verdaderamente conectarse al Espíritu Santo, porque hay personas que dicen, escuchen al Espíritu Santo. Yo no sé quién están escuchando, pero cuando usted escucha la voz del Espíritu Santo, Él le va a dar la correcta interpretación. Yo no quiero disminuir eso y no quiero verme eh, un poco defensivo, porque yo fuertemente creo en llevar esa palabra a la gente y Sí. nunca descontaría lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y cómo Él empieza a enseñarnos en el momento de salvación, no en el bautismo con el Espíritu Santo, pero cuando revela en la salvación. Sí, amén. Quiero leer esto y quiero que comenten. Esto viene de la Biblia de Estudio del Expositor. Bienaventurado aquellos, y presenta ¿En qué escritura? Apocalipsis 22:14. Bienaventurados aquellos. Lean el texto, por favor. Si me acompaña, Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que. Bienaventurados los que, ¿Quién es el correcto? 22:14, ¿verdad? Muy bien. Bienaventurados los que Presenta la séptima y última bienaventuranza en el libro de guardan Apocalipsis. sus mandamientos. Debería traducirse los que lavan sus ropas en la sangre del cordero. El texto griego empleado en la versión inglesa King James fue el Textus Receptus. Es el texto que Erasmo, el famoso erudito del Renacimiento público en el año 1516. Fue el primer nuevo texto griego que jamás se había publicado desde el 1516. El mundo del erudismo, la erudición y arqueología lo descubrió miles de años atrás. Desde el 1516, el mundo de erudismo y la arqueología ha descubierto miles de los primeros textos griegos. Al comparar miles de manuscritos, los eruditos pueden comprobar fácilmente el texto original que escribió el apóstol. Y, Me permite, solamente haría una corrección allí y eso es que el entendimiento del texto es ujú, la crítica así textual. es, El argumento entre los manuscritos es una discusión así es. continua en la escolaridad. No es tan simple decidir cuál es el mejor manuscrito. En este caso, lo que usted escogió declarar fue un manuscrito anterior al Textus Receptus. Fue algo que se descubrió y ese es el argumento en la crítica textual. Sí, La crítica textual del Textus Receptus tiene como 600 años después del texto de, bueno, sí, un texto de 600 años después del primer siglo, y el texto anterior, que algunos llaman mejor, y ese es el argumento, es 300 años anterior. Así que la idea es que si fue 300 años más cercano ujú, al rollo original, sería más correcto, pero aún así es un argumento basándose en diferentes
cosas que yo no estoy calificado para argumentar. Yo no puedo leer, no puedo estudiar esos manuscritos, no tengo nada de eso disponible, no me servirían de nada si pudiera. Se puede hacer tanto con la palabra etymology que sucede. Por ejemplo, en la Biblia vemos la palabra Palestina. Palestina no se conoció hasta que el levantamiento Hadri que sucedió en contra de Semmelweis en el año 135 antes de Cristo. Entonces, no era una palabra que se hubiese utilizado en los manuscritos. Entonces, se tiene, pero una persona que lee Palestina va a entender que se refiere al área conocida como Israel en aquel momento. Entonces, el origen de la palabra y cómo se usan dentro del contexto es importante. Así que esto es una palabra muy del erudismo, ¿no? Es otro término para crítica textual, es una crítica, un método histórico Así crítico que el es. hermano Larson mencionó. El rollo o el manuscrito más completo es el Codex Vaticanus 125 DC y también está el Codex Aniático y también está el, el fragmento de John Riley. Esa es una pequeña porción de Y Juan esos son los 14. más antiguos y más cercanos. No hay ningún rollo original. Si lo hubiera, sería el descubrimiento arqueológico más grande de todos los tiempos. Así que tenemos que acercarnos lo más posible a lo original con lo que podemos encontrar. Y Erasmus Textus Receptus fue lo que King James utilizó como base, pero como ya se dijo, desde 1611 la King James a 1749 hay miles de cambios. Así que, Así miren, yo es. creo que el Espíritu Santo ha supervisado todo este proceso para hacer que la Biblia llegue a nosotros en esta Así época, es. Así es. porque cuando uno cree en la infalibilidad de la Escritura, la infalibilidad significa que la Escritura tiene todo en ella lo que necesitamos para llegar al cielo. Y, Correcto. Y y digámosle esto a la gente para no confundirlos más. Este tema es gigantesco y no es simple. Ah, miren, yo creo, como usted ya dijo, y creo que es importante declararlo, que si la persona, yo creo que Dios ha supervisado y ha cuidado de la traducción de su palabra. Y cuando vemos que una traducción palabra por palabra está de acuerdo con otras traducciones palabras por palabra, por lo menos un 99.9%, podemos estar seguros que necesitamos, o más bien que tenemos lo que necesitamos para entender la palabra de Dios. Y en nuestra traducción ha sido de una fuente traducida a nuestro idioma, así que no va a ser perfecta, ninguna traducción jamás lo es, usted lo ha dicho desde hace muchos años, pero podemos estar completamente seguros que la traducción palabra por palabra que tenemos, que ha sido hecha por hombres que saben qué es lo que están haciendo, nos han provisto de la palabra de Dios o con la palabra de Dios y podemos utilizarla para ser instruidos y enseñar y estoy confiado que, miren, yo critico fuerte y yo sé que todos nosotros lo hacemos y nos esforzamos para establecer la información de la escritura. Yo soy enfático en esto. Esa palabra que tenemos, que leemos, en su forma original fue inspirada por Dios y yo creo que Dios ha protegido la traducción en inglés, que es de hecho una traducción y la obra que se ha hecho para poder darnos la palabra de Dios el día de hoy. Así que yo no, yo sé que todos los argumentos existen, pero no me preocupan sobre la palabra de Dios que no esté disponible. Sí tenemos que aprender un poco del proceso y tenemos que tener cuidado con lo que leemos y debemos buscar por traducciones palabra por palabra. Y la versión King James es una clásica. Yo la he memorizado, la he aprendido desde niño. Cuando yo cito escritura, es versión King James, sale de mí de esa manera. Así que yo siempre enseñaré y predicaré de ella. Y tengo muy poco argumento para decir lo contrario. si Satanás puede lograr que la gente, los cristianos específicamente, crean una mentira, si él puede lograr que estudien una traducción que no sea correcta porque suena bien ante o al oído, ¿no? Yo creo que ha ganado una victoria. Correcto. Usted aléjese de parafrasis. John lo dijo al principio de la pregunta, pero traducciones palabra por palabra, como dijo el doctor Watts, que han sido hechas a través de la erudición o la escolaridad, son cosas que en su mayoría podemos confiar en ellas. Y aparte de eso,
Aún así, tenemos al perito arquitecto maestro dentro de uno. Cuando yo hago un estudio bíblico de comparación, aún estoy tratando de escuchar lo que él me dice a mí. Y eso es, y bueno, usted se ríe, pero yo admiro y a mí, yo la amo. Usted dice que usted tiene un título hecho por usted mismo, pero miren, su habilidad de sentir, la habilidad y la operación del Espíritu Santo lo pone en la misma categoría de aquellos otros hombres Ujú. educados que Dios ha utilizado para cambiar al mundo, como Charles Spurgeon. Jamás fue a la escuela, jamás fue a un instituto bíblico y él le dio vuelta al mundo de sus días por causa de su título hecho por sí mismo o logrado por sí mismo. Yo tengo un gran respeto por Pedro y eso. Juan también, en esa categoría. Correcto. Entonces, todo eso, hermano Swagger, nosotros, la escolaridad y la erudición, miren, es algo importante, pero cuando se mezcla la verdad de la palabra de Dios con la voz del Espíritu Santo, usted lo va a lograr. Mire, hay algunos, y ya se nos termina el tiempo, que dicen que no estamos predicando la cruz. Y yo quiero tratar con eso en la programación de mañana. Necesitamos hacerlo. Y es la cosa más absurda que creo que he escuchado en mucho tiempo realmente. Y usted debe de escuchar lo que tenemos que decir sobre el tema. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Oramos pues que algo se haya dicho el día de hoy que le acerque más al Señor y le ayude a caminar cerca de Él. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.